Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto estar con ustedes por medio de esta plataforma. Creo que con algunas personas, inclusive al leer acá de nombre, ya nos conocemos y me encanta poder compartir con ustedes esta tarde y esperemos que podamos aprender juntos de todo esto. Bien. El tema de hoy es algo que a mí me llena, el tema de hoy es algo que a mí en realidad es uno de es como que estoy en mi salsa, ¿sí? Porque, porque para mí es fundamental esto y esto puede traer mucha comodidad también en nuestro clima laboral. Ahora, gente, yo voy a compartir pantalla y al compartir la pantalla vamos a estar siguiendo lo que es la presentación. Yo voy a tener un PowerPoint y yo les pido que ustedes estén reaccionando de vez en cuando para que yo esté seguro también de que todo está funcionando. Si alguien tiene algún conflicto, pueden mencionarlo por medio del chat que está abajo y Rosa va a estar muy pendiente de eso también. Así que vamos a estar trabajando con esto. Hoy nos tiene acá en el tema de en familia, ¿sí? El tema de convivencia familiar en tiempos de pandemia. Es algo que, bueno, la convivencia familiar también es fuera del tiempo de pandemia, ¿verdad? Pero ahora que todos creo que de algún modo pasamos más tiempo en casa, de repente se hizo un poco más vivido esto, ¿verdad? En vez de pasar solo la tarde y la noche en casa, estuvimos también la mañana tal vez, ¿verdad? Todos estuvimos más en casa, los niños, los adultos, todos nos quedamos más en casa y entonces se hizo un poco más vivido todo esto. De hecho, que yo creo que por muchos están hoy participando de de esta capacitación desde casa. Por eso también yo estoy desde casa y bienvenidos a mi casa, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo que es el tema de convivencia familiar en tiempo de pandemia. Gente, algo que nosotros tenemos que saber cuando estamos hablando de convivencia familiar, que nosotros somos una construcción. Yo creo que las personas que ya tuvieron una capacitación conmigo pueden tener en mente esto de que yo soy de aquellas personas que sostiene que el ser humano es una construcción. Somos construidos por nuestro ambiente familiar, somos construidos por aquellas personas de autoridad en nuestra vida, nuestros padres, nuestros abuelos o cualquier persona de autoridad que hizo parte de nuestra crianza. Nosotros respondemos a la vida en todas las plataformas de nuestra vida de acuerdo a nuestra construcción como persona. ¿A qué me refiero con esto? En el ambiente familiar, el día que yo cree mi propia familia, el día que alguna persona cree su propia familia, de hecho vamos a responder de la manera en que fuimos construidos. Y eso se deja ver con el tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber, el ser humano es una construcción y hay teorías con las que yo simpatizo mucho en que sostienen que el ser humano se construye, los fundamentos del ser humano se construyen hasta los 12 años de edad. ¿Sí? Por eso es importantísimo que nosotros tengamos bien en mente y bien claro el estilo de crianza que nosotros queremos ofrecer a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos una decisión de forma consciente, específica, y no nos volvemos personas más consecuentes, entonces vamos a ir haciendo de acuerdo a las circunstancias y eso puede ocasionar algunos conflictos en nuestro estilo de crianza que tiene que ver con la convivencia familiar, ¿sí? Yo les presento a mi familia, esta es mi familia, tengo un hijo de 4 años, un hijo de 2 años, esa es mi esposa. Y nosotros tomamos una decisión también en la convivencia familiar, ¿sí? Convivencia familiar en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que es la familia? Yo creo que todos sabemos lo que es la familia, ¿verdad? Entonces, creo que ni hace falta que que miremos cuestiones de concepto porque son odios. Era un grupo de personas unidas por un parentesco. Este parentesco puede ser sanguíneo, puede ser de decisión o puede ser legal en la cuestión de adopción también. Gente, algo que yo quiero hacer énfasis, ya que estamos hablando de convivencia familiar y cuando estamos hablando de familia, algo por favor que llevemos en cuenta. Yo sé que muchos conocen personas que tienen hijos
que fueron adoptados, que son adoptados, ¿verdad? Yo creo que en primer lugar, cuando hablamos de familia, tenemos que sacarnos ese atrevimiento, porque es un atrevimiento muy grande. Tenemos que sacarnos ese atrevimiento de hacer distinción entre los hijos naturales y los hijos adoptados. Fulano tiene 5 hijos naturales y adoptó 1, o fulana tiene 3 hijos y adoptó 2. Entonces es como que nosotros estamos haciendo un atrevimiento muy grande en ese tema. En primer lugar, cuando vamos a hablar de convivencia familiar, familia es toda aquella persona que el grupo que está unido decide que sea su familia. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos meternos en este tema y hacer esa distinción y esa comparación, porque eso está de alguna forma afectando lo que es la decisión familiar, ¿sí? Es un punto solamente que quería mencionar. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono, gente, con énfasis? Por el hecho de que, miren, mi hermana mayor tuvo 5 hijos, adoptó 3 hijos, ¿verdad? Mi hermana mayor está casada con un descendiente alemán, tienen hijos así rubios, casi transparentes, como una diapositiva, más o menos son sus hijos, ¿sí? Los chicos que ellos adoptaron son descendientes directos asiáticos, o sea que 5 rubitos y rubitas así, pero rubios, y 3 chinitos, como decía la gente, ¿verdad? Entonces llegaban a un lugar y que decían, ay, qué lindo tus hijos, porque eran obvios, la señora de ojos azules, el rubio de ojos azules, los niños de ojos verdes y azules y los 3 chinitos. Entonces, ay, qué lindo tu hijo. ¿Y estos quiénes son? ¿Verdad? Refiriéndose a los chinitos. Es un atrevimiento que la gente puede hacer y que nosotros no tenemos que permitirnos cuando estamos hablando de familia, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a ir un poquito acá para tener en cuenta estos fundamentos. Y quiero pasar rápido esto porque probablemente lo conocemos. Según la Constitución Nacional, la familia es el corazón de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la familia está en el centro de lo que es la sociedad y en el centro de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Familia es la decisión que la persona toma de convivir con otras personas. ¿Qué es importante saber? La familia tiene que responder a las necesidades del ser humano. La familia tiene que responder a las necesidades del ser humano. ¿Y cuáles son las necesidades del ser humano? Están las necesidades fisiológicas que nosotros sabemos como padres, que somos padres de niños, que tenemos que responder a las necesidades fisiológicas, ¿sí? En otras necesidades, ¿cuáles son? La necesidad de seguridad. Gente, muchísimas familias se ven afectadas cuando están entradas en año y tienen chicos adolescentes porque los padres no ofrecieron o no suplieron la necesidad de seguridad que tiene el ser humano. Hombres y mujeres tienen necesidad en diferentes plataformas. Ahora, muchas personas dicen que los varones no tienen necesidad de tal cosa. Él es varón, él no tiene por qué tener miedo, él no tiene por qué hacer esto, él no tiene por qué hacer aquello. Estamos privando muchas veces por cuestiones culturales a niños de recibir que suplan su necesidad de seguridad. Tenemos la necesidad de aceptación social. Y qué importante hoy día que estamos hablando tanto del bullying, ¿verdad? Que el bullying es un tema tan real y que probablemente si tenemos hijos un poquito más grandes, sabemos de que el bullying es algo real. ¿Quién alguna vez no sufrió bullying? Inclusive de nosotros de grandes, no le llamábamos de esa manera, pero también conocemos. Ahora, yo siempre digo esto, miren, que si el niño o la niña se expone a una situación de bullying en la escuela, en el colegio, en donde sea, pero en casa tiene suplida su necesidad de seguridad y de aceptación, entonces va a tener un respaldo muy grande para poder gestionar lo que ocurre fuera de casa. Pero si en casa no le dicen, y después afuera de casa, en el colegio también le dicen, entonces, ¿dónde se respalda este niño para satisfacer su necesidad de aceptación social? Porque el primer anillo de contención para la aceptación social del niño tiene que ser su familia, ¿sí? Ahora, la realización personal. Esto tiene mucho que ver con darle seguridad y significado al niño en su vida, ¿verdad? Que le hagamos sentir que vale para algo y para alguien, para el núcleo familiar. Miren, esto es algo importantísimo, una frase muy conocida que dicen, no importa lo pobre, no importa lo pobre en que sea un hombre o una mujer, si tiene familia es rico. ¿Mm?
Y nosotros tenemos que saber eso. Y nosotros, yo creo que cada uno de nosotros creemos eso, que la mayor riqueza que tiene el ser humano es su familia, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para que la convivencia en ese tesoro tan grande que tenemos sea llevadero, ¿sí? Sea agradable, sea fácil. Me dijeron, Hugo, vamos a hablar un poquito también de lo que es los valores en la familia, ¿verdad? Gente, los valores en la familia son los pilares de la convivencia. Una familia que no tiene valores fijos va a ser una familia que tiene problemas de convivencia. ¿Y cómo nosotros decidimos los valores? Por la construcción de persona que somos o por las decisiones en algunas experiencias vividas. Por ejemplo, yo pasé esto y yo no quiero que en mi familia se vuelva a repetir la historia. Entonces yo fijo los valores. Y vamos a ver cuáles son los valores que rigen en la vida para que la convivencia familiar sea agradable. Yo te pido algo, mira, yo te pido por favor que puedas pensar rapidito, así bien rapidito, en una lista de 5, ¿qué 5? 3 valores que rigen en tu vida y en tu familia. ¿Cuáles son los valores que rigen en tu vida y en tu familia? ¿Cuáles son los valores principales? Yo te comento y te comparto los míos. Para mí, por ejemplo, está la lealtad. Uno de los valores más importantes en mi vida es la lealtad, ¿sí? Yo persigo la lealtad. Otro valor muy importante para mí es la honestidad. Y otro valor muy importante también para mí, por ejemplo, es, qué sé yo, la fe. Es algo muy importante también dentro de mi familia. Ahora, ¿tenés en mente los tuyos? ¿Tenés en mente tus valores? ¿Alguien tiene en mente sus valores? Sí, genial, gracias. Ahora te hago pensar en esto y quiero que pienses conmigo y me acompañes en esta idea. Que pienses en un momento algo que te hizo muy feliz en tu familia, ¿sí? Un evento familiar que te llenó de felicidad. Yo te puedo asegurar que tu momento de mayor felicidad familiar o en cualquier plataforma de tu vida, en cualquier ambiente de tu vida, tiene entera relación con el cumplimiento y la vivencia de esos 3 valores que tenés en mente. Vos te sentís muy feliz cuando la persona hace algo que a vos te respalda la lista de 3 valores que elegiste. Tu felicidad en la vida guarda entera relación con tu lista de valores, ¿sí? Ahora, tu infelicidad o tu tristeza en la vida guarda entera relación con la carencia o con la falta de esos valores en tu vida. Cuando una persona, si la lealtad es un valor importante en tu vida y una persona es desleal contigo, probablemente es un momento de mucho conflicto. Si la honestidad es un valor importante en tu vida y una persona se muestra muy deshonesta, entonces tenés un conflicto importante en ese momento. Ahora, la misma cosa pasa en la familia, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que condensar los valores que traen las dos partes para que eso pueda funcionar y no se encuentren en contraposición. Cuando nosotros estamos hablando de convivencia familiar, gente, estamos hablando indirectamente de vivir los valores que rigen y que marcan mi conducta y mi vida. Por eso es importante que nosotros hablemos en nuestra familia cuáles son los valores que queremos que se persigan. Y acuérdense de esto, ¿sí? Esto es importantísimo cuando hablamos de valores. Que nuestros hechos gritan tan fuerte que las personas no pueden escuchar nuestras palabras, ¿sí? Nuestros hijos se van a fijar en nuestros valores y en la manera que vivimos nuestros valores para que ellos puedan vivir y absorberlo también. El típico ejemplo, viene el cobrador y ¿qué decimos? Anda a decirle que yo no estoy, ¿verdad? Y entonces yo quiero que mi hijo sea un tipo honesto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice mi mamá que no está. Ahora, ¿qué es importante? La comunicación, la convivencia familiar, la comunicación, gente, es el centro de todo. El centro de todo es la comunicación. Entonces, ¿cómo yo creo la comunicación? Y vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de conversaciones o los tipos de comunicaciones que normalmente se ven dentro de la casa, que afectan de forma positiva o de forma negativa en la convivencia familiar, ¿sí? Está la conversación pasiva, ¿sí? La conversación pasiva. Y créanme, gente, esto, como yo les dije bien al principio, nosotros somos una construcción. Nosotros somos una construcción como seres humanos.
Personas que tienen en su estilo de comportamiento, como estilo de vida, llevar conversaciones pasivas o llevar comunicaciones pasivas. ¿Qué significa? ¿Qué hacen estas personas? Estas personas se callan. Estas personas no se quieren involucrar en la comunicación. Estas personas se aíslan, ¿verdad? Vos podés decirle todo lo que quieras decirle, pero es como hablar con la pared, me dicen algunos. No me dicen nada, no me dicen si tiene frío, si tiene calor, como vos quieras nomás. Y el ser tan pasivo crea conflicto en la convivencia familiar. La comunicación de esta persona se hace nula muchas veces. Una persona no puede llegar a saber lo que esta persona en realidad está deseando o lo que esta persona está anhelando en ese momento. Tenemos que tener en cuenta esto, gente. Si volvemos a la idea de que somos una construcción, personas que tienen como estilo de comunicación la pasividad, que se callan, que se guardan, que se contienen y que se contienen y se contienen, en algún momento van a reventar también, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo fueron construidas estas personas? Normalmente fueron construidas porque fueron llevadas a la inferioridad. ¿Mm? ¿Qué pues luego vas a decir? Nada, vos no sabes lo nada, cállate na vos. Cállate la voz, ¿sí? Están hablando papá y mamá y están hablando enfrente al hijo, ¿verdad? Un niño que tiene como motor en la vida la curiosidad. Un niño tiene como motor en la vida la curiosidad. Entonces yo, papá, con mi esposa estoy hablando de un tema que no quiero que el niño entienda. ¿Y quién es fulana? ¿Y qué es fulano? ¿Y qué significa eso? ¿Y a vos qué te importa? No estoy hablando contigo, ¿verdad? Entonces vivo desacreditándole a esa criatura. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy enviando de fino a ese niño a la inferioridad. Y un niño que crece en la inferioridad va a tener como estilo de comunicación probablemente la comunicación pasiva, que no va a sentir que su palabra vale. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes. No nos enojemos, gente, con estas cosas cuando tenemos la curiosidad de nuestros hijos al lado nuestro, ¿sí? Porque la curiosidad del niño es su motor para descubrir el mundo. Si los niños no fuesen curiosos, no iban a descubrir el mundo. Y a veces a nosotros nos hace perder la paciencia y la curiosidad del niño. Pero es el motor que tiene para enfrentar la vida. Otro estilo de conversación o comunicación es la comunicación agresiva, ¿sí? Son construidas en las personas que fueron tratadas, por supuesto, y que crecieron en un ambiente de agresión verbal, ¿sí? Donde hay muchos gritos, donde hay muchas ironías, donde hay muchas desacreditaciones, y entonces la conversación se hace agresiva. Yo no sé si ustedes conocen personas que cuando están rozando situaciones estresantes empiezan a elevar la voz. Empiezan a elevar la voz y vos le decís, pero ¿para qué? ¿Por lo que gritas? ¿Qué necesidad pero tenés de gritar? ¿Saben qué es lo que pasa? Estas personas fueron construidas en su núcleo familiar con una mentira de vida. ¿Qué significa la mentira de vida? Es una mentira que yo me creí y que yo asumo como una verdad de manera inconsciente. ¿Cuál podría ser una mentira de vida? En la comunicación agresiva. Cuando yo grito, entonces yo tengo autoridad. Y hay personas que creen que la autoridad está en el tono de la voz y la autoridad no está, no reposa, no tiene como fundamento el tono de la voz. Pero esa persona cree que si yo estoy hablando en un volumen, en un tono de voz adecuado o normal, entonces yo no estoy teniendo autoridad. Entonces cuando quiere mostrar su autoridad, se pone a gritar. Mentira de vida. Si yo no grito, yo no tengo autoridad. Entonces, por ahí, por este camino, muchas veces se conduce el tema de la comunicación agresiva, ¿sí? Que es en realidad la falta de la gestión emocional en la vida de las personas, porque las personas normalmente no saben identificar emociones. Somos una construcción. Entonces, yo tergiverso la emoción. Si yo me siento incómodo porque fulano me dijo algo que a mí me hizo sentir incómodo, entonces yo me vuelvo agresivo, ¿sí? Yo tergiversé la emoción. Incomodidad dejé salir por medio de la agresividad. Vamos a suponer que yo me piché con fulano. Entonces yo siento ¿cuál emoción? Me siento pichado. Y cuando yo me siento pichado, yo tergiverso la emoción y dejo
ver y dejo mostrar esa emoción por medio de la agresividad, tergiversación de las emociones. Mucha tergiversación de emoción ocurre en personas que tienen como estilo de conversación o comunicación la comunicación agresiva. Otro punto muy importante que nosotros tenemos que saber es, y el ideal sería que la conversación sea asertiva y no violenta. ¿Qué significa? Para una convivencia familiar, y más ahora en tiempo de pandemia, donde estamos cambiando, miren, cambiamos de semana en semana. Lo que podíamos hacer la semana pasada no podemos hacer ahora. Lo que sí podíamos, hubo un cambio para todos nosotros en todas las plataformas de nuestras vidas. Entonces, estamos de alguna forma estresados y desde casa muchos factores hacen que estemos un poco estresados. Muchas personas fueron, inclusive, se les redujo el salario o se les redujo el tiempo laboral. Otras personas inclusive fueron despedidas o se rompió contrato con ellas. Y entonces estamos en casa ¿con qué? Con mucha tensión. Y eso hace que muchas veces nos mostremos de manera agresiva porque estamos tergiversando emociones. El tema de la conversación o la comunicación, lo ideal, gente, sería que podamos llegar a una conversación asertiva y no violenta. ¿Qué significa una conversación asertiva y no violenta? Darle en el blanco. Asertiva significa darle en el blanco. Con mi flecha, tirar y yo le doy en el blanco. Y no violenta. ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Cuál es el camino que yo tengo que utilizar para poder llegar a esto? La comunicación asertiva no violenta comienza con la escucha. Por eso, gente, si nosotros queremos tener una convivencia familiar agradable en este tiempo y en cualquier tiempo, empecemos a escuchar. Empecemos a escuchar de forma activa. Qué difícil que es escuchar en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces asumimos que ya sabemos todo lo que mi cónyuge quiere, o todo lo que mi hijo quiere, o todo lo que mi hija quiere, o todo lo que mi mamá dice o quiere. Yo asumo que yo estoy en perfecto conocimiento y después nos dicen, pero yo nunca te dije eso, pero ¿quién no te conoce a vos? ¿Verdad? Asumimos lo que nosotros pensamos como una verdad y eso va creando en conflictos en la convivencia, ¿sí? Escuchar activamente es ser empáticos, es dar una importancia especial a los sentimientos que hay detrás de lo que nos están narrando, ¿verdad? Yo estoy escuchando eso y yo intento entender el sentimiento de esta persona. ¿Cómo puedo hacer esto? Miren, esta es una herramienta muy válida. Yo les pido a las personas que quieran practicar lo que es la comunicación asertiva y no violenta. Hay libros preciosos sobre este tema. Entonces, yo les dejo acá como lo que es el corazón de la comunicación asertiva, de la comunicación no violenta. Nosotros tenemos que grabar estos 4 puntitos para poder mantener una comunicación asertiva y no violenta y que la convivencia familiar se haga agradable. Es una tarea difícil porque muchas veces al practicar esto vamos directamente en contra de nuestras mañas. Y nuestras mañas, gente, están tan impregnadas a nosotros que muchas veces salen sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que llevar en cuenta? ¿Cómo yo puedo llevar una conversación o un estilo de vida de comunicación o conversación asertiva, no violenta? De esta manera. Punto número 1, yo me centro en el hecho. Cuando hay un momento de estrés, cuando hay un momento de diferencia, cuando hay un conflicto, una pelea en casa, yo me centro en el hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo me centro en la situación en sí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Escucho a la persona lo que pasó. Y qué difícil que es esto cuando tenemos niños. Porque los niños no tienen la capacidad de contar muchas veces lo que sucedió. Y se llega a los conflictos. Ahora, yo escucho el hecho, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó aquí? Y yo escucho lo que pasó, el hecho. Entonces voy al segundo punto. ¿Cuáles fueron las emociones que se vivieron a consecuencia de ese hecho? ¿Qué te hizo, qué te hizo sentir a vos lo que sucedió? Que yo no me tome el atrevimiento de asumir. Y seguro que vos ya otra vez pensaste, dijiste, sentiste todo esto. Entonces,
que yo pueda tener la apertura de escucharle a la persona cuáles fueron sus emociones. Pasa que muchas veces no queremos escuchar emociones porque nosotros tenemos conflictos con esas emociones. Si una persona dice, yo me enojo, estoy muy enojado, yo me enojo más. ¿Cómo que vos te vas a enojar por eso? ¿Verdad? Vos no tenés derecho a estar enojado. Pero ¿quién te mintió tan grande? ¿Pero quién nos mintió tan grande que la persona no tiene derecho a sentir una emoción? Aunque en mi percepción esa persona no tiene que estar sintiendo esa emoción y lo siente, entonces yo tengo que escuchar qué fue lo que le hizo sentir a esa persona. El tercer paso para llegar a una comunicación asertiva y no violenta es enterarme de las necesidades. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Miren, el otro día teníamos visita en casa y mi hijo estaba jugando con un martillo, con el hijo de la visita. ¿Qué pasó? En uno de esos momentos se dio un martillazo en el dedo que casi le reventó el dedo, ¿verdad? Para mi hijo en ese momento, el hijo de la visita era el peor monstruo que existía. Fulanito, luego esto, fulanito, luego aquello. Viene mi hijo llorando. Imagínense la escena. Llorando en ese momento, nosotros estábamos hablando los adultos y todos centrándose en él de repente, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Por supuesto que le duele. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Le pregunté. Un niño de 4 años. ¿Y saben qué dijo el chico? ¿Saben qué dijo mi hijo? Yo necesito que me leas, le dijo a mi esposa. Porque a él puede pasar, literal, él puede pasar horas del día leyéndole un cuento, leyéndole un libro. Él puede pasar horas. Entonces, ¿qué necesitas? Yo necesito que me leas un libro, le dijo a mi esposa. Mi esposa agarró un libro, se puso a leer y terminó el berrinche. Terminó todo el bochinche. ¿Por qué? Porque se le suplió su necesidad. Claro que su necesidad era de atención. Claro que su necesidad era de que esté, del contacto. Pero él canalizó su necesidad por medio de ese momento. Por eso es importante que nosotros, para tener una comunicación no agresiva, no violenta, identifiquemos las necesidades de las personas, las peticiones, qué te va a hacer bien, qué te haría bien en este momento, qué necesitas que yo haga por vos, a qué podemos llegar, cuál es el acuerdo que podemos tomar. Gente, si nosotros empezamos a practicar estos 4 puntos, de la comunicación asertiva no violenta, vamos a ver muy buenos resultados en todo lo que es la convivencia familiar, porque vamos a dejar de tomarnos el atrevimiento de asumir que sabemos lo que está pasando en el mundo emocional de la otra persona. Miren, tenemos el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3 y el punto número 4. Pero muchas personas me dijeron a mí, Hugo, demasiado ideal es esto, pero vos cuando le conoces a ella cuando se pone a gritar, me dice. Vos no le conoces a él cuando se pone a gritar, ¿verdad? Cuando se pone a hacer su despelote. No, claro, yo le puedo preguntar ahí, pero ¿qué fue lo que pasó? No me va a escuchar. Demasiado romántico, parece de novela mexicana. Hubo tus 4 puntos, me dijeron en algún momento, ¿verdad? Demasiado genial. Si vos estabas en mi casa y fulana se pone a gritar como grita, o fulano se pone a gritar como grita, intenta un poco llevar a la práctica tus 4 puntos, nunca vas a poder con ella o nunca vas a poder con él, me dicen. Gente, pero ¿saben qué tenemos que llevar en cuenta? El punto número 1, el punto número 2 y el punto número 3 y el punto número 4 viene después del punto número 0. Y el punto número 0 es dejar que la persona cuente la situación a su antojo. Darle a la persona la oportunidad de hacer una catarsis, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa catarsis? Que te venga arriba como una catarata. Catarsis y catarata tienen la misma raíz, ¿sí? Que la persona venga con fuerza como una catarata y que saque las emociones que está sintiendo. Nosotros muchas veces no le damos a la persona la oportunidad de sacar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una fuerza de voluntad terrible para que yo pueda mantenerme en mi punto y en mi eje cuando yo le estoy dando la oportunidad a la persona de vivir su punto 0. Y para que la convivencia familiar, gente,
sea funcional, nosotros tenemos que aprender a soportar y gestionar las emociones que me crea a mí el punto cero de mi familiar. Porque tu hijo se va a quejar, tu esposa se va a quejar, tu esposo se va a quejar. Y yo tengo que saber que cuando está viniéndose como una catarata, yo le estoy dando la oportunidad de vivir su punto cero, que es dejar salir todo aquello que está muy contenido. Y cuando yo veo que él o ella sacó aquello, entonces yo me centro en el punto número 1. Porque yo no fui atrevido o atrevida en cortar el desarrollo de su punto cero, que es dejarle venir a la persona, por supuesto, sin permitirle ningún tipo de agresividad, sino la vivencia de esa emoción. Ahora, gente, si cada uno de ustedes tiene una pregunta en lo que yo estoy hablando, por favor, no dejen de preguntar acá abajo. Y si alguien va a necesitar una respuesta, Rosa me va a leer la pregunta y vamos a dar respuesta a estas preguntas. Para mí sería genial que podamos interactuar en esto, ¿sí? Hugo, ¿querés que te haga ahora las preguntas? Claro, Rosa, cuando vengan, claro. Súper. Acá justamente veo una, dice, ¿qué pasa cuando la persona es muy empática y no recibimos la misma empatía de los demás? A veces el ser madre y tener una profesión es como que no podés estar cansada nunca. Es más una obligación estar bien siempre sonriente para el marido. Gracias por la sinceridad, gracias por ese comentario, que si bien para mí ese comentario tiene que ver muchísimo con el punto cero de la persona, ¿sí? Que la persona dice, a mí, yo siento que no hay empatía para mí como yo tengo empatía para otros. Ese es el punto cero. Quiero tomarme de este ejemplo. Pasa que muchas veces cuando yo voy a casa y le digo, ¿por qué soy yo nomás el que tiene que entender siempre? ¿Por qué soy yo el que tiene que estar para todos y yo siento que nadie está para mí? Y ahí empieza la pelea. ¿Por qué? Porque nos falta educación en la manera de comunicarnos. Porque nos falta educación. Probablemente si con la otra persona uno o una se sienta a hablar y le deja salir sus emociones y decir, esto es lo que yo siento. De por ahí no estoy completamente acertado en lo que yo estoy diciendo, pero ¿qué te puedo decir? Es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y tener esa oportunidad de poder hablar nos va a dar un nivel de convivencia más agradable. ¿Por qué no pasa eso? Porque asumimos asumimos la postura de otra persona. Yo digo, ella seguro ya otra vez tal cosa. ¿Saben, gente, qué es lo que nos habilita a nosotros a asumir postura del otro? El plagueo. El plagueo es como darle a la persona la luz verde para que asuma lo que yo quiero. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes no conoce de memoria el plagueo de su mamá? Oye, pero ya imagina. Ajata pendeje un día no me van a encontrar. Si yo me muero, luego no venga que a llorar sobre mi cadáver. Ahora en vida, no. ¿Quién no conoce el plagueo de su mamá? Entonces, ¿por qué? Cuando hay un plagueo, cuando hay ese estilo de comunicación, entonces yo ya cierro el oído y ya asumo porque yo ya sé que viene después de ese plagueo. La comunicación está condicionada por el plagueo y entonces cuando hay mucho plagueo, la otra persona siempre asume todo lo que yo quiero porque es lo mismo de siempre que está diciendo yo otra vez. Entonces yo lo primero que tengo que hacer para tener una comunicación no agresiva y no violenta es quitarme, desconstruirme en el plagueo. Desconstruirme en lo que es el plagueo, porque eso mata la convivencia familiar. Y algo que quiero decirle a las mujeres, ¿sí? Algo que quiero decirle a las mujeres. Con esto no estoy diciendo para nada, por favor, que el hombre no se plaguea, ¿sí? Para nada. Pero hay algo que yo quiero dejar claro y yo creo que la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo conmigo. Las mujeres tienen
la habilidad y la destreza que el hombre no tiene de crear, de fabricar el clima familiar. ¿Sí? Porque ponete a pensar en tu casa y Yargel hina mamá anda y gusto imbaebe. Esta Argel mamá no da gusto comer, no da gusto lo llegar en casa por la forma en que abre el portón, vos ya sabes cómo viene. Terasores, será. Pero si está Argel papá y Argel hina le calla. Está Argel no le haga caso. Pero si está Argel mamá, el ambiente de la casa se puede cortar con un cuchillo de tan denso que está. Porque es así, porque la mujer tiene una autoridad para crear clima familiar y nadie les puede sacar eso, porque es una realidad, es una realidad. Entonces nosotros tenemos que saber, nosotros los varones y ustedes las mujeres tienen que ser conscientes de esta habilidad que ustedes tienen. Eso no significa que el hombre no pueda hacerlo, por supuesto que puede hacerlo, pero la mujer tiene en su naturaleza y nosotros somos más brutos y torpes en ese sentido. ¿Sí? Pero la mujer tiene en su naturaleza crear clima. Por eso es que en el ambiente laboral también hay más problemas entre chicas que entre varones. Porque cada una tiene su poder de crear un clima laboral. Y no se da cuenta que vino con ella su poder de crear clima laboral. Gente, yo no quiero que ustedes me estén tomando en forma negativa lo que yo estoy diciendo. Yo estoy hablando de habilidades que las chicas tienen y que tenemos que ser conscientes de esto. No estoy usando esto de manera negativa, por favor, no me malinterpreten con esto, ¿sí? Porque no quiero que se tome a mal esto. Para mí esto es una virtud que por la naturaleza traen las mujeres y que tienen que ser conscientes de ellos para crear una convivencia familiar agradable porque está en su naturaleza. Esto a nosotros como varones no nos quita ni 1% de responsabilidad en crear el clima familiar agradable. Totalmente, ¿sí? ¿Qué errores cometemos? ¿Qué errores cometemos en la comunicación familiar? Minimizar el impacto de cierta situación o ciertas situaciones. Cuando yo digo, ay, por eso Pico vas a estar así, es como que una persona venga y te minimice la pantalla de tu computadora. Vos estás trabajando y viene y te minimiza la pantalla de tu computadora y vas a decir, pero qué persona más atrevida. ¿Qué persona más atrevida? Nosotros no tenemos que minimizar el impacto de ciertas situaciones. Cada ser humano es diferente. Y eso puedes darte cuenta cuando tenés más de 2 hijos. Cuando tenés más de 2 hijos, parece que vinieron de dos familias diferentes. ¿Cómo pueden ser tan diferentes 2 personas? Comen lo mismo, tienen el mismo papá, tienen la misma mamá, reciben la misma educación, se van al mismo colegio, pero uno es noche y el otro es día. Así de diferentes somos y nosotros tenemos que ser conscientes que hay personas que tienen diferentes niveles de sensibilidad y cuando yo estoy minimizando eso, yo no estoy ayudando en nada en lo que es en la convivencia familiar. Responder con sarcasmo. Gente, responder con sarcasmo es algo terrible y más todavía en niños, ¿sí? Si nosotros tenemos niños menores de 8 años, no nos tenemos que dar el permiso de responder con sarcasmo. ¿Por qué? Porque los niños menores de 8 años no están habilitados mentalmente, inclusive para elegir, me digo bien, para entender un sarcasmo. Su cerebro no tiene la madurez para entender un sarcasmo. Por eso es que a partir de los 9 años en la escuela le enseñan las figuras literarias. Antes no. ¿Por qué? Porque no pueden entender un sarcasmo, una hipérbole, una personificación. Entonces yo le digo, ¿y vos, Pico, pensás que yo sello plata? Y no, pero no va a entender el sarcasmo. Lo único que va a entender es que soy bueno o que soy mala. Me va a posicionar en 2 casillas, bueno o malo, pero no van a entender el sarcasmo y eso destruye la convivencia familiar, ¿sí? Vamos a ir rapidito a ver algunos puntos importantes también. Invalidar los sentimientos, centrar la conversación en nosotros como padres, juzgar sin conocer la otra versión y esto es muy importante. No interpretar el mensaje. Gente, muchísimos conflictos y no muchos conflictos. Generalmente todos los conflictos tienen que ver más con interpretación que con otra cosa.
porque yo entendí de una manera y vos entendiste de otra manera, ¿sí? Imagínense, el otro día mi sobrina quería visitarle a otro sobrino que tenemos y la mamá estaba muy firme con el tema de la cuarentena y le dejó ver desde el portón de la casa. Y el niño le mira a su mamá y le dice, mami, ¿y yo cuándo le voy a volver a amar a ella? Le dice. Y la mamá le dice, pero vos le amás a ella. No, ¿cuándo yo le voy a volver a amar a ella? ¿Por qué yo ya no puedo amarle a Kerstin? Kerstin es mi sobrina. ¿Por qué yo ya no puedo amarle a ella? Imagínense, gente, la interpretación de ese niño. Para ese niño, el abrazo era amarle a una persona. ¿Mm? En la interpretación de ese niño, el amor era igual al abrazo. Él interpretaba que él estaba amando o se sentía amado solamente cuando había abrazos. Y hay niños muy sensibles que necesitan de eso. Y entonces dice la mamá, pero vos pensás que yo no me sacrifico por vos, pero vos pensás que yo no hago esto por vos. Y hay papás que dicen, todo lo que doy por vos, todo no amanezco en la cama, en el que, todo esto que nosotros conocemos. Pero el niño está interpretando un mensaje. Y él interpreta el amor como un abrazo. Y si no tiene abrazo, le va a faltar amor, porque se trata de interpretación. Y yo si quiero tener una convivencia familiar agradable en este tiempo, tengo que intentar hacer el esfuerzo de entender cuál es la interpretación de esta persona. Cómo mi hijo interpreta el sentirse amado, cómo mi hijo interpreta el respeto, cómo mi hijo interpreta la comunicación. Ese es el punto y la dificultad de la convivencia familiar. Porque yo asumo que el hecho de que yo trabaje de sol a sol es que él se sienta o que ella se sienta amada. Pero había sido para él o para ella sentirse amado. Es que yo deje el celular 5 minutos y haga una casita con el sofá y una frazada. ¿Mm? Porque muchas veces llegamos del trabajo y, por ejemplo, en casa me dicen, hijo, papi, vamos a hacer una casita. Ay, señor, esto significa que tengo que mover todo el sofá, tengo que traer una frazada, tengo que desmontar toda la sala. Y sí, entonces vamos a hacer una casita, porque interpreta el amor por medio de hacer una casita. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Rosa? Sí, tenemos otro, Hugo. Un Sí. ratito te doy. Dice sobre el punto, si el hecho que ocurrió afecta a dos o más miembros de la familia, ¿qué pasa si hay más de una versión? Y siempre hay más de una versión. ¿Sí? Cuando hay dos posiciones, un conflicto tiene que ver con dos versiones normalmente. Entonces, gente, ¿saben algo? Normalmente la persona lo que busca es sentirse entendida, comprendida, valorada y segura. ¿Mm? El mayor miedo que tiene el ser humano es perder su valor. El miedo tiene como fundamento muchas veces perder el valor, ¿sí? Entonces, pueden haber dos posturas diferentes. Ahora, yo tengo que validar a la persona y muchas veces el conflicto se soluciona solo. Lo que vos estás diciendo, José, es totalmente válido. Yo puedo entender cuál es tu postura. Y lo que vos estás diciendo, María, también es completamente válido. Y también puedo entender que porque vos pensás así, ustedes no pueden llegar a un acuerdo. Y no siempre hace falta llegar a un acuerdo. El acuerdo puede ser vos y yo pensamos diferente y ya está. Y ya está. Porque a veces hay personas que creen que no tiene que existir conflictos en la familia y crean conflictos por no querer tener conflictos. Meten todos los trapos sucios bajo la mesa y viven así. Y hay personas especialistas en crear conflictos por no querer tener conflictos. ¿Sí? Y eso tampoco tenemos que hacer. ¿Seguimos? ¿O hay algo más, Rosa? Sí, otra pregunta, Hugo. Sí. Dice, ¿qué actitud sugiere cómo administrar cuando hay dos versiones de un hecho, cuando hay conflicto entre hijos? Si yo tuviese la respuesta, no iba a tener conflictos entre mis hijos. ¿Sí? Y esa es la magia de ser padres, ¿verdad?
de hacerles sentir a ellos que los dos valen. Para mí hay cuestiones hay hechos que uno tiene que practicar entre los hijos. El respeto entre ellos, la no violencia, la no agresividad entre ellos, el ser justo, ¿verdad? El ser justo, el no que porque vos hiciste le castigamos a la manada. Esas son cuestiones que crean mucho conflicto en la convivencia familiar, porque hay personas que le es más fácil castigar a la manada que tratar el tema personalmente. ¿Cómo hacemos eso? Eso es un arte. Yo no te puedo decir ahora hacer de esta o de la otra manera, porque cada situación requiere de nosotros una sabiduría diferente, ¿verdad? Pero entonces tener esa apertura de no generalizar. ¿Y saben por qué para mí? Yo sé que muchos de ustedes en Hacienda saben mi historia, ¿verdad? Eh, para mí es muy importante la individualización, ¿verdad? Individualizar a la persona, no ponerle en un mismo saco a todos. Y habla un gemelo, ¿sí? Habla un tipo que fue gemelo, que vivió toda su vida siendo el Melli de, ¿verdad? Entonces yo luché toda mi vida por mi individualidad. Yo soy Hugo y él es Manu. Entonces todo el mundo muchas veces nos puso en el mismo saco, con el mismo rótulo. Estos dos son los mellis, ¿verdad? Entonces, ¿qué era más fácil? Cuando uno de los mellis creaba problemas, se le castigaba a los dos mellis. Y es terrible porque se mata la individualidad del niño y crea conflicto en la vida del niño, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy sabios en ese punto. ¿Se entiende? ¿Seguimos? Hugo, dicen también después para recomendar el tema de los libros, o algunos de los libros que estuviste mencionando. Uh-huh. Ok. Rosa, ¿ustedes tienen un grupo de WhatsApp? Sí, O tenemos. le mando a Martita la foto de los libros y Martita les pasa. Eso podríamos Súper. hacer también. Sí, ¿Sí? tenemos un grupo de WhatsApp donde podemos poner la info sin problema. Genial. Entonces te paso Rosa, y vos haces la difusión de eso. Genial. Vamos a ver esto. ¿Cómo encarar la conversación con los hijos? Pregúntales qué necesitan cuando quieren hablar contigo. ¿Qué necesitas? Si hablamos de esto, ¿verdad? Importantísimo. Habla en positivo. Hablemos sobre las actitudes y no sobre ellos, ¿verdad? No es él el problema, es la actitud, ¿verdad? El otro día me dice una mamá de un hijo, mirana un poco, me dice la mamá frente a él, como que avergonzándole al hijo porque el hijo se dejó el cabello largo, ¿verdad? Tenía el cabello bien largo el hijo, y me dice la mamá, mirana un poco, qué feo que es ese su cabello. ¿Mm? Miran un poco, horrible colla es ese su cabello. Yo no sé por qué no se va y se corta ese su cabello, ¿verdad? Entonces yo le miro a la mamá y digo, y lo peor de todo es que no le vas a dejar de amar por tener cabello largo, ¿verdad? Y no, me dice, no voy a poder dejar de amarle porque tenga el cabello largo. Y te das cuenta, entonces no fatalicemos por la situación que se está viviendo, veamos por detrás. Entonces, otro punto importante, dejar que cometan errores. La convivencia familiar muchas veces se da también porque hay un padre o una parte de los padres que sobreprotege, ¿sí? Dejar que cometan errores. Gente, tenemos que llevar en cuenta esto. Ninguna experiencia en la vida es 100% transferible. ¿Mm? Ninguna experiencia en la vida es 100% transferible. Por eso necesitamos de la empatía. Yo ya pasé todo eso, mi hijo, por eso sí. Claro, tenés la experiencia, pero tu experiencia no es 100% transferible. El aprendizaje que te deja tu experiencia, repito, el aprendizaje que te deja la experiencia está completamente condicionada por tu nivel de empatía para que tu hijo, tu hija o cualquier persona absorba el aprendizaje. Porque vos podés tener todas las experiencias del mundo y no saber transmitirlas. Porque las experiencias no son 100% transferibles.
Sé claro cuando des información, bien claro, muy claro, y más con los niños, ¿sí? Si papá dice no, es no, y cuando papá dice no, por ende también mamá dijo no, aunque papá y mamá tengan que hablar a la noche de por qué papá dijo no sin decirle, sin consultar con mamá. Nunca por convivencia familiar podemos encontrar dos posturas frente a los hijos. Nunca. El mayor daño que le hacemos a nuestros hijos es cuando yo le digo, bueno, entonces, yo te digo, no, bueno, entonces voy a ir a hablar con mi papá. Entonces voy a ir a hablar con mi mamá. ¿Mm? Destruimos convivencia familiar al tener dos posturas frente a los hijos. Hay que incluirle a los hijos en las tomas de decisiones. Es importantísimo para que haya una convivencia, porque a mí nunca me incluyen en esta casa, porque a mí nunca me consultan nada. Escuchamos muchas veces. Práctica de valores y el perdón. Sí, convivencia familiar tiene que ver con valores y con perdón. De hecho, que el perdón también es un valor. El respeto. Las familias que poseen un buen clima emocional son familias que se tratan con respeto y educación. Lastimosamente, yo no sé por qué tenemos esa mentira de vida, que mientras más confianza tenga con una persona, menos respeto le debo a esa persona. ¿Mm? A mi compañero de trabajo con quien estoy todo el día le respeto menos que a esa persona que le veo una vez al mes. ¿Y por qué? Por el nivel de confianza yo asumo que le debo menos respeto a esta persona. Y eso pasa muchas veces en casa. ¿Y cuántas veces acaso no escuchamos, ay, ojalá que te comportes en casa como te comportas en el trabajo? Ojalá que seas conmigo como sos con tu compañera de trabajo. Ojalá que seas conmigo como sos con tu jefe. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Perdemos el respeto porque por la costumbre. Eso tenemos que saber, gente, que es un mal que estamos haciendo para la convivencia. No utilizar un lenguaje agresivo, hablamos de eso tampoco. Deben faltar la muestra de cariño. Gente, qué importante es que nosotros manifestemos el afecto que tenemos, ¿sí? Hay dos cosas que destruyen, que destruyen el amor en la convivencia familiar. Algo que tenemos que llevar en cuenta, por favor, gente. Si nosotros queremos llevar una convivencia familiar agradable, tiene que ser un ambiente de amor. Y hay dos cosas que destruyen el amor. ¿Mm? La falta de interpretación, lo que hablamos, y el silencio. El silencio es la manera más pasiva de destruir el amor. Yo siento decir que me siento orgulloso, yo siento decirle que le amo, yo siento decirle que se ve linda, que se ve lindo, que hizo un buen trabajo, pero no sé por qué regla de tres no me animo a decirlo. Entonces, el silencio es una de las maneras más sutiles de matar el amor, y sin amor no hay convivencia familiar. El silencio mata el amor, pero vos sabés luego que yo te quiero. Pero dejaste de decirme hace rato también. Entonces, eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y por eso hablamos, gente, también de lo que es, en parte del respeto a los hijos, es el estilo de crianza. Y miren, nosotros tenemos un estilo de crianza, de alguna forma, que estamos condicionados por la cultura. Y hay gente que cría a su hijo como un boomerang. ¿Les aparece en la imagen el boomerang? Todos tienen en pantalla. Hay padres que crían a sus hijos como un boomerang. ¿Qué significa eso? Que le preparan en la vida para irse, pero tiene que volver otra vez. Andache membu, andache rayu. Pero si no te funciona, ello ape. ¿Para qué pico lobo te vas? ¿Para qué pico lobo hace eso? Hay familias que no pueden tener convivencia familiar agradable y saludable porque se le tiene a los suegros muy cerca. Ningún problema con los suegros o con las suegras. A Dios gracias, mi suegra es un amor de persona. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos criar hijos como si fueran un boomerang. Te vas a probar si te gusta y si no resulta, venís otra vez. Porque nosotros cuando recibimos un hijo, recibimos un pedazo de tronco, así en bruto.
y con eso vamos haciendo de acuerdo a lo que nosotros queremos por medio de la crianza. Y muchas personas tallan su tronco de tal forma que convierten su tronco en un boomerang. Andate pero volvé. ¿Mm? Destruye el clima laboral. ¿Por qué? Porque se le cría a los hijos con una dependencia hacia los padres y no se corta el cordón umbilical emocional con la familia. Entonces tenemos que cuidar porque eso puede crear conflictos en la convivencia familiar. Otros padres de su pedazo de tronco que recibieron hacen un bastón. Coacoche la esperanza. Coacoche la esperanza. Este va a ser mi esperanza. Yo no confío luego en aquella. Aquella con mi caso luego me va a hacer. Pero coache la esperanza, te dicen algunos padres por sus hijos. Y la convivencia familiar está condicionada por la esperanza que sos vos o es ella para mí. Y eso en el fondo significa, le podés sacar a tu hijo un bocado de la boca y darme a mí. De manera bruta significa, vos me tenés que mantener de viejo o de vieja. Entonces, como que se le programa al hijo para mantener. Ese hijo que fue programado para mantener a su papá y a su mamá, llega a crear su propia familia y su esposa hasta en la sopa le encuentra al suegro y a la suegra. Porque tiene que darle esto, tiene que darle aquello, tiene que... Claro, nunca estoy hablando de que el hijo no necesite hacer eso. Cada situación es diferente y nuestros padres se merecen toda la honra que nosotros podamos darle. Toda la honra que los hijos podamos darle a nuestros padres, ellos se merecen y probablemente más que eso también. ¿Sí? No estoy hablando en contra de esto, pero cuando eso afecta a mi núcleo familiar, empieza a convertirse en un conflicto y probablemente tiene que ver con la crianza, con la construcción de esa persona. ¿Qué le construyeron en un bastón? Porque es con la esperanza de sus padres, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que rever para que funcione el clima laboral al que pertenece hoy día esa persona, ¿sí? No quiero que me tomen en negativo, no quiero que ustedes piensen, este está diciendo que no hay que apoyarle a los padres, que hay que dejarle a los padres verse solos. No, nada de eso, absolutamente no. Yo creo que estoy siendo muy claro en este punto, ¿sí? Entonces, pero no crear esa dependencia en mis hijos, ¿sí? Y después está la última forma de crear a los hijos, que es criarle como una flecha. Una flecha se tiene bien pegadita a la cara por el tiempo que sea necesario para apuntar y ser asertivo, y en su momento le suelto y le dejo ir. Y se va. Gente, algo que nosotros tenemos que entender desde hoy cuando estamos hablando de convivencia familiar tiene que ver con la crianza. Y cuando nosotros hablamos de crianza tenemos que entender que desde el minuto que tu hijo nació, se apartó de vos. Desde el minuto que tu hijo nació, se apartó de vos. Nos duele de repente la idea, porque qué sé yo, vemos la ternura del hijo, pero seamos conscientes, desde el minuto que mi hijo nació, desde el momento que le pariste a tu hijo o que le parimos a los hijos como padres, nuestros hijos comenzaron a apartarse de nosotros. Esa es la ley de la vida. Esa es la ley de la vida. Entonces, ¿a qué me refiero con el estilo de crianza? Que no sea un estilo de crianza dependiente y tóxico, porque va a afectar la familia que el día de mañana esta persona quiere crear, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, desde el momento que mi hijo nace, comienza a apartarse de mí en un proceso de vida que tiene que ser saludable y amoroso para crear personas, para crear personas que puedan tener la habilidad de crear buenos entornos de convivencia familiar. Otra cosita, vamos viendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Rosa? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, te digo un segundito.
Dice, ¿cómo se identifica el límite entre demostrar afecto y no generar un vínculo que no se rompe y afecta en el futuro de nuestros hijos? Repetime, por favor. Sí, ¿cómo se identifica el límite entre demostrar afecto y no generar ese vínculo que no se rompe y afecta el futuro de nuestros hijos? Por medio del respeto. Nunca el amor puede hacer mal. El amor es imposible que el amor haga mal. ¿Mm? Pero si yo no respeto a esa persona, voy a crear conflictos, ¿sí? Yo tengo que respetar. ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo respetar? Dame un beso o si no, dame un beso o si no, vos no me querés luego. Muchos padres, el chantaje emocional, ¿verdad? Dame un beso. No, dame un beso. Y claro, ¡sí! Vos no me querés luego a mí. Entonces viene la criatura y besa, ¿verdad? Se está creando un vínculo, se está creando una dependencia, codependencia emocional por medio del chantaje. Y el fondo es bueno. El fondo es el amor. El fondo es que yo quiero que me dé un beso, pero nunca podemos pretender un beso por medio del chantaje. ¿Mm? Y hay personas que te dicen, dame un beso. No, vos nunca me querés dar un beso. Y se ponen a llorar supuestamente frente a la criatura. Y la criatura se come el cuento. La criatura se come el cuento del llanto. ¿Y qué hace? Se va corriendo y le besa. Esa criatura está siendo programada dentro de un chantaje. El fondo de eso es lindo. El fondo de eso es el amor, ¿verdad? Pero mi amor pues tiene que ser de respeto. Y si mi hijo me dice, ahora yo no quiero darte un beso, ¿cuál es el problema que no quiere darte un beso? Bueno, ahora no quiere, punto. Así de sencillo, porque el hijo el hijo te ama. Los hijos nos aman. Es una maravilla, gente. Nuestros hijos nos aman. Con nuestros defectos y nuestras virtudes, nuestros hijos nos aman. Hasta que lleguen a un punto que puedan decidir, nuestros hijos nos aman y nos necesitan. Entonces, si nos dan un beso en un momento, me estoy valiendo de un ejemplo para poder explicar toda esta idea. Si nos dan un beso en un momento, no significa que dejaron de amarnos. Entonces yo tengo que ser muy saludable en crear eso. El amor necesita el respeto de que el niño quiera, el que el niño esté de acuerdo o que el niño no esté de acuerdo. No sé si vale el ejemplo para poder responder en eso. ¿Sí? Me tomé de un ejemplo para poder responder esa pregunta. Ok, ¿hay otra pregunta, Rosa, o no? Por el momento no. Ok, gente, porque muchas veces la convivencia familiar no se da, ¿verdad? Porque a nosotros nos interesan los demás cuando empiezan a interesarse por nosotros, ¿sí? Yo no sé por qué mi hijo se va y habla con fulano, habla con fulana, entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy a hablar con fulano o con fulana para que le diga a mi hijo lo que yo quiero decirle, porque a mí no me escucha. De fulana, decile tampoco vos a fulanito tal cosa, porque así se anda portando y a mí no me hace caso. Entonces, ¿por qué? Porque las personas empezamos a interesarnos por otras personas cuando nos damos cuenta que empiezan a interesarse por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que buscar como padres es dejar de ser interesantes y empezar a ser interesado por el otro. Porque a veces nosotros como padres queremos ser demasiado interesantes y saberlo todo. No es ese el punto. Tenemos que dejar de buscar ser tan interesantes como padres y empezar a interesarnos por nuestros hijos. Y lo que para él es interesante, para mí probablemente no lo sea, pero por amor me interesa. Por amor me tiene que interesar. Entonces tenemos que pensar en esas cosas siempre, siempre, siempre. Palabras mágicas que sabemos que tienen que estar siempre en la convivencia familiar. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Los niños necesitan aprender a decir por favor. Los niños necesitan aprender a decir gracias. Nosotros como padres
Tenemos que aprender a decirle por favor y gracias a nuestros hijos. Qué importante es que los padres aprendan a ser agradecidos con sus hijos. Porque nosotros muchas veces asumimos que nos deben el respeto, que nos deben todo y no somos agradecidos. Ellos van a aprender de nosotros cuando nosotros lo hacemos. Y si yo quiero un hijo agradecido, yo tengo que empezar a ser agradecido con ellos. Gracias, hijo, porque le prestaste tu juguete a tu hermano. Eso fue algo muy lindo. Gracias porque le serviste el agua a mami. Eso fue muy lindo. Gracias por pasarle aquello. ¿Podrías, por favor, pasarme aquella cosa? ¿Podrías, por favor, levantar eso que se te cayó? ¿Podrías secar el agua que derramaste, por favor? Entonces, que venga de casa. Nosotros conocemos las palabras mágicas, ¿verdad? Pero muchas veces en casa no las practicamos. Necesitamos, miren, hay una psicóloga que dice esto, ¿verdad? Y es muy ilustrativo. Dice, necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir, los niños más, ¿sí? 8 abrazos al día para mantenernos y 12 abrazos al día para crecer. ¿Cuál es el espíritu, cuál es el alma de esta frase? Los niños, para una convivencia agradable y segura, necesitan contacto, ¿sí? Necesitan contacto de su papá y necesitan contacto de su mamá. Y hay padres que le besan a su hija frente a su hijo y no le besan a su hijo, porque el hijo es hombre. Entonces te conviene no demostrarle afecto a uno y que ambos vivan en carencia y no en competencia. Porque tener competencia en el ambiente familiar porque papá le malcría o le mima más a él que a ella, es preferible eligiendo el mal menor. Ninguno de los dos es bueno. Eligiendo el mal menor, es preferible que los dos estén en el mismo nivel de inferioridad, el mal menor. Esto me crea mucho conflicto decir porque no me puedo hacer la idea que se haga esto, pero es preferible tener 2 personas en inferioridad que crear competencia entre los hijos, porque destruye el clima laboral, el familiar y la convivencia familiar. Después de grande, esos hijos no se van a querer ver ni en figurita. Por fin amenaza, ¿verdad? Por fin ya no tengo que verle más a ese, por fin ya no tengo que verle más a aquella, ¿sí? Entonces, desarrollar desarrollar hábitos para un clima familiar que disfrute de los momentos de cada día de manera individual, tomarte el tiempo con cada hijo, ¿verdad? Vos sabés, por ahí a esta hija le gusta demasiado, qué sé yo, las Barbies, a este hijo le gusta demasiado los tractores. Yo tengo un tractorista y tengo uno que está enamorado por los caballos. Entonces con uno tengo que jugar que soy tractorista y con otro tengo que jugar que soy un caballo, ¿verdad? Entonces tomarme el tiempo para ellos, para que ellos puedan disfrutar esto, ¿sí? ¿Qué más? Pregúntales qué tienen que hacer ese día, qué importante, qué te toca hacer hoy, para que se hable, para que haya la comunicación en la familia. ¿Cuáles son tus planes para hoy? ¿Qué le pasa a este, verdad? ¿Qué le pasa a esta? ¿Cómo que mis planes para hoy? Y nada, y tengo que, mi escuela acá, tengo que estar en la clase. Ah, bueno. Y mañana otra vez. ¿Y cuáles son tus planes para hoy? Estás creando oportunidad de comunicación. Despídete siempre con un beso y un abrazo. Siempre que vas a salir de casa, despedite. Siempre de manera agradable, de manera linda, de manera especial. Probablemente pueda ser la última vez que salimos de casa. Nunca sabemos. Nunca sabemos. Entonces, qué importante es que yo me despida siempre, porque le estoy valorizando a la persona. Presta atención a sus miedos y ofréceles palabra positiva y gestos amables. ¿Cómo vas a tener miedo de eso? ¿Cómo vas a tener miedo de eso? Prestarle atención a sus miedos. Comparte al menos una comida al día. Qué importante, convivencia familiar, ¿sí? Convivencia familiar es compartir.
la merienda, la cena, por lo menos sentarse un momento juntos. En mi casa hoy teníamos una sobrina con nosotros y agarró el celular mientras que estábamos almorzando y mi hijo le mira y me mira y le mira y me mira. ¿Por qué? Porque en casa está prohibido tocar el celular en la mesa. Entonces me mira así, tipo, papi está tocando el celular, más o menos. Entonces yo le digo, tenemos prohibido tocar el celular en la mesa. Ah, ok, perdón, ¿verdad? Y mi hijo ahí estaba tranquilo, porque es un momento de compartir. El momento de la mesa tiene que ser un momento muy especial. No el momento de la mesa en sí, pero el momento en que la familia se reúne, por lo menos, ¿sí? Recuerda que el mejor regalo se llama tiempo. Y los roles en la familia, ¿sí? Definir los roles. Qué importante es que cada uno tenga su rol en la familia, ¿sí? Que sepa qué le toca hacer. Tenemos un hijo de 4 años y un hijo de 2 años. A ellos les toca levantar la mesa. Sí, ya se rompieron platos, ya se rompieron vasos, ya se cayó resto de comida. Es un trabajo. Iba a ser mucho más fácil hacer rápido de una nosotros, pero ellos necesitan un rol en la casa. Ellos necesitan un rol dentro de la familia. Y ellos saben que nosotros terminamos de comer y el trabajo de ellos es llevar y levantar la mesa, ¿sí? Ellos saben que su trabajo es levantar la mesa. Aunque se caiga comida, aunque se rompa platos, aunque se rompa vasos y todo eso ya pasó. Pero yo prefiero que se rompan vasos y que el día de mañana ellos sientan parte de esto, ¿sí? Porque créanme, gente, miren, para ellos es hoy día un orgullo hacerlo. No es una fuerza tener que hacerlo. Le damos el sentimiento de pertenencia. Al principio no fue fácil. Ustedes van a decir, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué les toca a nosotros? Mami cocinó, papi hizo esto, hizo aquello, o papi se fue a comprar del súper las cosas y a ustedes les toca levantar la mesa. Entonces, definir los roles en la familia, porque eso es saludable. Rosa, ¿tenemos algo por aquí? A ver, dice, los roles tienen que estar asignados en horarios específicos. Bueno, eso depende mucho de la organización familiar, ¿sí? Siempre es bueno hacerlo para que se pueda cumplir como un sistema, ¿verdad? Para que sepan y más cuando son niños, ellos necesitan un sistema, ¿sí? Ellos necesitan una estructura para que les sea fácil. Ah, ok, terminamos de comer y ahora me toca a mí eso, porque una cosa le lleva al otro. Entonces, sería bueno que mientras son chiquitos se respeten. Es demasiado difícil hacerlo, muchas veces vivimos corriendo y el tiempo no nos da para enseñar estas cosas, pero a la larga nos sirve, a la larga va a ser muy provechoso para todos nosotros poder cumplir. Gente, algo que yo quiero decir y que vos y yo sabemos por el hecho de ser humanos. Nosotros podemos hablar de esto y asumir el desafío de vivirlo, pero vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, como papá, te vas a equivocar como mamá, pero la grandeza está en que yo le pueda pedir perdón a mi hijo cuando yo me equivoco, que yo le pueda pedir perdón a mi cónyuge cuando yo me equivoco, ¿sí? Y aunque no podamos llegar a un acuerdo en el día, que sepamos que la relación no se rompe porque hay un desacuerdo. Algo y les cuento esto de forma personal, algo que a mi esposa y a mí nos ayudó muchísimo es decidir que cuando no estamos de acuerdo en algo y nos vamos a dormir con ese desacuerdo, la conclusión por lo menos va a ser, hoy no llegamos a un acuerdo, mañana vamos a seguir hablando de esto. Entonces ya tenemos una conclusión, ya le hicimos el cierre por lo menos en ese día para respetar la convivencia familiar, porque el hecho de que vos te pelees o que tengas una discusión con tu cónyuge no te deja, por eso no dejas de ser su cónyuge, por eso no dejas de ser su esposo, por eso no dejas de ser su esposa, por eso no dejas de ser su pareja.
Entonces no juguemos con esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor? Poder decir, ok, no llegamos a ninguna conclusión, vamos a seguir hablando de este tema mañana, ¿sí? Otra cosa para la convivencia familiar, y esto le hablo a los padres, a los papás, ¿sí? Mucho a los papás. Si nosotros queremos criar hijos y queremos criar hijas que estén potenciados para en el día de mañana crear una familia donde la convivencia familiar sea agradable, muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo depende de la manera en que le estás tratando a tu esposa. La manera, tu trato a tu esposa condiciona que tu hija sea una hija de valor, que tu hija sea una hija que tenga postura, que tu hija pueda patearle a que no sea un buen candidato inclusive. ¿Mm? Que no deje que nadie le pase por arriba, que no deje que nadie le falte el respeto. Si no sabes cómo hacerle bien a tu hijo y te complicas mucho con eso, una cosa puedes hacer y vas a estar haciendo muchas bien. Tratale de la mejor manera posible a tu cónyuge y vas a tener hijos seguros de sí mismo. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo en la convivencia familiar. El trato que los padres se tienen fortalece la autoestima de una persona, de un niño, de un adolescente por sobre todo. Entonces cuidemos el trato y no condicionemos nada en la relación en el sentido de que si hoy me enojo, yo me voy al sofá. Si hoy nos discutimos, vos no vas a dormir hoy acá. ¿Mm? Eso rompe la convivencia familiar porque yo le estoy enseñando a mi hijo, a mi hija a huir cuando las cosas no están bien. Entonces atentan contra todos los principios que nosotros queramos enseñarle a nuestros hijos. Porque la permanencia, la resistencia, al fin y al cabo es amor también, ¿sí? Así que el respeto por sobre todo, y le quiero dejar con esto, ¿sí? La convivencia familiar se basa también en esto, en esta llave maestra que muchos conocen de mis presentaciones. Traten a los demás como les gustaría que le traten a ustedes. Tratarle a tus hijos como te gustaría que tus hijos te traten el día de mañana y tratarle a tu pareja como te gustaría también ser tratada. Entonces, la manera en que vos le trates a tu pareja, yo te puedo garantizar que el día de mañana también va a ser la manera en que tus hijos le traten a sus parejas, porque ellos aprenden de nuestro ejemplo. Y espero que hayamos aprendido juntos y en honor al tiempo vamos a dejar hasta aquí.